esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Jesús le respondió: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien el Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que los pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que conoce la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azote, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay santos que se vuelven muy afines a nosotros, a los que uno empieza a querer y a tener muy cercanos por diferentes circunstancias. San Francisco de Asís es uno de esos santos que uno aprende a querer por su sencillez, por su humildad. Dicen que no ha habido ningún santo en toda la historia de la humanidad después de Cristo que se le pueda comparar a San Francisco de Asís. Pero también hay santos, o por lo menos este chico que acaba de ser beatificado, Carlo Acutis, que se ha vuelto muy afín a los jóvenes de nuestra época. Un joven que muere de 15 años, muere a los 3 meses de haberle sido diagnosticado una leucemia invasiva, muy poderosa, que amaba muchísimo la Eucaristía. Un santo de nuestra época, que murió apenas en el 2004, hace 16 años, que todavía sus padres están vivos, que sus amigos están vivos, la gente que lo conoció y que puede dar testimonio de su sencillez, su rayo de sol. O Santa Laura Montoya, la santa de Colombia, esta religiosa que se dedicó en Antioquia a evangelizar comunidades indígenas, una mujer que se caracterizó también por su sencillez. Cuando uno mira la vida de estos santos y de alguna manera adquiere alguna devoción por ellos, yo se los he compartido a ustedes antes y lo repito hoy, a mí me gusta siempre que nosotros nos pongamos en la tarea de investigar por qué algún santo nos gusta tanto, por qué tanta afinidad de él para con nosotros, qué hay de su vida que nos llame a nosotros la atención. ¿Y saben por qué se los digo? Porque cuando uno no aprende a tener una auténtica devoción por los santos, uno puede terminar cayendo en santería, que es una degeneración del culto devocional a los santos, y que se ha convertido en una especie de religión, especialmente en el Caribe, en las islas del Caribe, especialmente en Cuba, en Haití, la santería. Porque la santería termina convirtiéndose sencillamente en la invocación de espíritus, así, en genérico, la invocación de espíritus.
bajo la apariencia de ser siempre espíritus buenos. La verdadera devoción a los santos lo lleva a uno primero a conocer su vida, segundo a descubrir qué fue lo que le llevó a la santidad, y tercero a ponerse uno en la tarea de pedirle a este santo: enséñame como tú a caminar también en la santidad hacia Cristo. Los santos no son específicamente gente a la que uno se le acerque para pedir cosas. Hace algunos días lo decía, nosotros tenemos santos para cada cosa. Alguien dice: es que tengo esta necesidad, y el otro aparece diciendo: pídele a tal santo. Es que tengo esta otra necesidad, bueno, pídele entonces a este otro. Es que a mí me hace falta tal cosa, bueno, acércate a este, que este es bueno para tal cosa. No, los santos no son para eso. Los santos son seres humanos como usted y como yo, con las mismas debilidades, pero con muchísimas ganas de amar a Dios, y que tomaron muy en serio su vida espiritual. Una de las preguntas que yo siempre me hago cuando celebro alguna fiesta de santo, de esos que a mí me gustan mucho, yo siempre me pregunto por qué ellos sí y por qué nosotros no. Es decir, ¿qué diferencia hay entre ellos desde el punto de vista humano, que les permitió poder alcanzar el proyecto de Dios para sus vidas, y para nosotros no? ¿Por qué nosotros vemos a veces tan lejos la santidad? Miren, San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, era un militar. Y dice la historia que una vez cayó herido en batalla, y estando en la clínica, en el hospital, para poder entretenerse, porque estaba muy aburrido, le llevaron libros de vida de santos. Y él se puso a leerlos, en principio sin muchas ganas. Tenía que leer algo, tenía que entretenerse con algo. Y quedó tan apasionado con las cosas que leía, que se hizo esta pregunta: ¿por qué ellos sí y yo no? Y dijo: de ahora en adelante le voy a servir a un rey que será el único rey de mi vida. Dejó la milicia, se hizo sacerdote y llegó a ser San Ignacio de Loyola. Porque cuando encontró santos que lo inspiraron, se puso en camino de la santidad. Si a usted algún santo le inspira, si a usted algún santo le gusta, si usted tiene alguna devoción, esa devoción lo debe inspirar y lo debe mover a la santidad. Porque si no es así, lo voy a decir de esta manera: lo suyo no es devoción a los santos, sino santería. Y en eso no podemos caer jamás. Sobre todo porque a veces uno se pone en unas devociones que son raras, en donde la gente ni siquiera sabe a quién le está rindiendo una especie de culto. Yo a veces, con cierta malicia, cuando alguien dice: yo quiero mandar a celebrar una misa por fulano de tal, yo le pregunto: ¿y usted conoce la vida de ese santo, de esa santa? ¿Quién fue? ¿Quién es? No tiene ni la más remota idea. Miren, hace años en alguna parroquia que yo estuve aquí en Barranquilla, llegó alguien y le dijo a la que yo tenía como secretaria en ese momento: quiero mandar a celebrar una misa. Y justo estaba yo ahí, estaba preguntándole algo a la secretaria, y le pregunté a ella: ¿cuál es la intención? Me dijo: es que quiero mandarle a celebrar una misa al Justo Buey. Yo volteé la cara y miro como suelo mirar y pregunto: ¿a quién? Al Justo Buey. Y le pregunto yo: ¿y ese quién es? No, yo no sé.
pero yo siempre le rezo a Él. ¿Cómo va a rezarle usted a alguien que ni siquiera sabe quién es? Sí, es que me dijeron que era muy milagroso, pero se lo repito, ¿usted cómo le reza a alguien con ese nombre que ni siquiera sabe quién es? Y se me ocurre a mí decirle, que yo sepa, los bueyes tienen cuernos. ¿Y qué tal que usted le esté rezando al que no es? Pero miren, yo sí me la había pillado desde el principio, la devoción de ella, ¿cuál era? Es que ni siquiera la conocía, porque no es el justo buey, es el justo juez, que es nuestro Señor Jesucristo, que se le conoce así, el justo juez. Eso es una imagen del Señor con unas características especiales. Pero ¿a qué voy yo con esta anécdota? A que cualquier devoción que usted tenga, se lo repito, usted tiene que aprender a conocerla. Usted no puede simplemente ser devoto. Yo soy muy devoto de fulano, de tal, pero ¿y ese quién es? Se conoce su vida, lea su vida, inspírese en esa vida y muévale a usted el corazón para poder llegar a la santidad como esa persona fue santa. Si no, la devoción no sirve, hermano. Yo tengo que decírselo de esa forma. Si su devoción no lo inspira y no lo mueve a la santidad, la devoción suya no sirve y la tiene que descartar. Ese es el tipo de fe que uno necesita aprender a depurar en su vida, porque la fe necesita depuración. ¿No ve que uno puede terminar rindiéndole el culto y uno puede terminar invocando a quien no debe invocar? Sobre todo cuando uno no sabe a quién es el que está invocando. Hoy hay gente que se le ocurre invocar a cualquiera. Y entonces es muy delicado eso cuando usted se pone a invocar para su vida un espíritu de que no sabe usted quién es que está invocando. Por eso esas personas que se convierten en mediums, los que les gusta invocar espíritus, suelen permanecer poseídas y nunca por espíritus buenos. Los espíritus buenos nunca entran en la vida de nadie. Los que buscan encarnarse suelen ser espíritus maléficos, que no crea usted que los va a hallar con facilidad, porque a uno le enseñan cómo se invoca. Lo que no le enseñan es cómo hay que sacarlos de la vida. Y usted los llama y ellos vienen. Por eso Santa Teresita tiene que ser para nosotros una fuente de inspiración para la santidad. Santa Laura Montoya tiene que ser una fuente de inspiración para la santidad. Carlo Acutis tiene que ser una fuente de inspiración para la santidad. ¿Saben qué se han quedado muchas personas hoy con Carlo Acutis? En los tenis y en el gym. Y lo único que le importa es que el pelado usaba, como los pelados, tenis y jean. Como que si eso fuera la santidad de Carlo Acutis. Y así podríamos seguir nosotros en las mismas cosas y no apuntar a lo esencial. A lo esencial. Miren, la vida de santidad es una vida de mucha simplicidad. La vida de santidad no es compleja como algunas personas piensan, ni se necesita tener una madera especial para eso. Es muy simple. Lo que pasa es que nosotros somos muy complicados, y por ser tan complicados es que nosotros hemos restringido la santidad para nuestra vida, porque nosotros estamos apuntando nuestro norte hacia otras cosas distintas que son las que nos alejan de la santidad. El día que nosotros aprendamos a mirar hacia donde los santos miraron, ese día nosotros sabemos que el camino de la santidad sí se puede transitar, y que también es un camino que está hecho para nosotros. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos.